Gracias y saludo en la línea, en la comunicación, a la diputada Margarita Zavala, con quien vamos a tener unos minutitos para la reacción a los dichos del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Bienvenida, diputada, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luisa? Muchísimas gracias, muchas gracias a tu auditorio y a tu equipo. Así es, el día de ayer el presidente de la Corte presentó su libro, bajo las cuentas además, por supuesto, del erario, del recurso público, el Poder Judicial, y en un verdadero abuso del poder, pues no presentó su libro, sino realmente contó una historia que no aparece desde luego en su libro, aunque al tema le dedica 10 hojas, y la verdad es que actuó pues como secretario de Justicia o como empleado del Poder Ejecutivo. Diputada, leímos ¿Perdón? Ajá. No, le iba a decir, leímos justo ya sus tweets, toda la comunicación que usted hizo pública a través de Twitter. Quisiera preguntarle más bien, ¿usted está tranquila, tiene la conciencia tranquila? ¿Se hizo todo lo que se pudo haber hecho por las familias en aquel 2009? A ver, sí, pero sí es importante, Luisa, que por supuesto que el señor Saldívar miente, porque no lo está diciendo cualquier señor, lo está diciendo el presidente de la Corte, que en una acción más del lacayismo, porque es alguien que se prestó a la ley Saldívar para aferrarse el cargo 2 años más, abriendo posibilidades, aprobó una pregunta antiinfluenza para la consulta a expresidentes, sí mismo inconstitucional, aprobó la pregunta de la revocación, que hasta Andrés Manuel lo regañó, retrasa los dictámenes de acciones de inconstitucionalidad, atrae casos de justicia para dilatarla, y este señor el día de ayer que presenta un libro en la que nada de lo que dijo y que fue mentira una y otra vez todo lo que decía, pues de pronto, como él mismo dice en su discurso, se me ocurrió contarles una historia. Y ahí empieza. Y la verdad lo que hace es convertirse en un distractor de oficio. Es una pena, Luisa. La verdad es diputada, que hace mucho que no veía una corte tan sometida al Poder Ejecutivo. Y eso es una pena para el derecho y para nuestro país. Dime. Niega, digamos, desde su experiencia como primera dama en ese entonces, el encuentro entre Fernando Gómez Montt y el apenas entrante ministro de la Corte para discutir, digamos, este tema, A ver, yo ahora sí que me refiero a los hechos más bien propios y que conozco. A mí me parece natural y en un ejercicio democrático y en un proceso judicial que haya funcionarios que abiertamente, no funcionarios, que las partes vayan a ver un juez. Eso a mí me parece natural y no sé a qué le sorprende a este señor. Lo que no es cierto es que hubo una operación para proteger ni a mi familia ni a nadie. Incluso hay una denuncia y una orden de aprehensión girada a una pariente mía que además es en 6º grado. Y yo fui personalmente a hablar con los del Hospital Shriners, a la Fundación Michoimao, que facilitaron las cosas para que los niños y niñas fueran atendiendo a hospitales especializados. Y en cambio este señor pues se le ocurre 13 años después decir que pues ya era independiente, que lo sea ahora, por favor, que lo sea ahora, porque tiene pendientes muchas cosas en la Corte y espero que mire a la justicia y no mire a ver cómo está de oficioso distractor del Poder Ejecutivo. Les robo 30 segunditos más, diputada, para preguntarle, ¿usted cree que las personas, digamos, miembros de esta sociedad que administraban la guardería tienen responsabilidad por lo que sucedió? ¿Usted, a su criterio, digamos? Mira, ese tema ni siquiera lo trata aquí en su libro, solo especialmente se refiere a los temas de autoridad, que además es un proyecto, ni siquiera una sentencia. Sí, y yo por eso le digo, realmente lo que hubo, y porque hubo sentencias y hubo gente en la cárcel, pero no solo eso, hacia las víctimas hubo un apoyo que incluso este gobierno no ha querido ni dar. Saca un tema que es una gran tragedia, la verdad, y que además yo acompañé de cerca y lamento mucho que haya utilizado una tragedia a su servicio y para estar de queda bien del Poder Ejecutivo. ¿Qué papel ha tenido desde la presidencia de la Corte en un lacayismo que de plano me sorprende? Por eso sí contesté en los Twitter las mentiras que decía en una historia que contó a la hora de presentar un libro, vaya manera de presentarla. Y desde el poder, Luisa, desde el poder hizo esa referencia. Sí, le decía que los leímos íntegros hace unos minutos y por eso quería preguntarle estos asuntos extra.
Último, se habla de una comisión para volver a investigar este tema, el de la guardería ABC, lo acaban de presentar justo en las cámaras. ¿Usted estaría de acuerdo con que se reinvestigue, digamos? Sí, son muy puestos para presentar la comisión eso, pero no puestos para presentar las comisiones de la corrupción actual. La verdad que dejen de utilizar las tragedias para hablar a su favor. Es una comisión que no se hizo ni siquiera de manera formal, y en cambio sí dice el propio ministro de la Corte que sí se hizo una comisión para investigar todo esto. Yo no le tengo miedo a la justicia ni a la legalidad. Lo que tengo miedo es a un sistema autoritario, dictatorial, en donde por que una persona disiente le están persiguiendo. Y eso lo sabemos todos. Persiguen periodistas, persiguen a quien disiente, no solo los persiguen, sino violan derechos fundamentales, y por supuesto, pues ya podrían investigar Línea 12, Tlahuelilpan, el del hospital de Tabasco, todo lo que ha sucedido, el propio COVID, para eso se les ha olvidado, y por supuesto los actuales casos de corrupción. La verdad, Luisa, pues si quieren sumarse a ser el distractor de los temas fundamentales del país, pues yo lo lamento, pero más lo lamento, si lo entiendo en los oficialistas de Morena, pero sí lo lamento en el caso de un presidente de la Corte. Y yo creo que ahí es la parte más seria. Y honestamente, pues sí, a mí me ofende, soy abogada y él me conoce desde hace muchos años y lamento mucho que se haya ido contra mí. Tenemos que ir a un corte, diputada, pero le agradezco mucho estos minutos. Muy buena tarde. Gracias, Lisa. Margarita Zavala, vamos a la pausa y volvemos con más. La Octava Noticias con Luisa Cantú. Regresamos.